Buenas noches, Dios les bendiga, sean bienvenidos todos a esta transmisión. Le invito a que se disponga para adorar el nombre de Dios en esta noche. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Envuélvenos en tu amor.
Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste. Amén. Derrama tu gloria a Dios. Aleluya. Salvo soy, mi alegría está en su amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Alegría está en su amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Saltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy. Usted repite. Libre soy. Libre soy, 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 Libre soy. libre soy. Libre soy. Yeah. Las cadenas fueron rotas y su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo
sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, por eso le cantamos. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres, que somos libres por su sangre. Libres soy. Aleluya. Somos libres por su sangre, somos libres por su muerte y por su resurrección en la cruz. Le invito a que se disponga para alabar a Dios, para seguir aprendiendo de su palabra en este momento que sigue. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy el pastor Alexander Aunca, pastor principal de la iglesia cristiana Casa de Avivamiento a las Naciones en la ciudad de Palmira. Quiero agradecerle por estar allí conectado, escuchándonos, compartiendo la palabra del Señor después de habernos gozado con tan hermosa adoración y alabanza. No lo olvide usted que nos está siguiendo a través del Facebook Live, que también nos encuentra en nuestro canal de YouTube Casa de Avivamiento Palmira. Allí también nos puede ver a través de YouTube. Y si usted está en YouTube, pues no lo olvide, estamos también en el Facebook Live como Casa de Avivamiento a las Naciones. Tenemos también una página allí en el Instagram, estamos como ig.casa de avivamiento. Quiero invitarle para que nos siga a través de nuestras redes, para que nos envíe su saludo, para que nos envíe su petición de oración. Queremos bendecirle. Quiero decirle que estamos trabajando para mejorar cada día más las cosas. Y estamos trabajando también en pro de los niños de nuestra congregación. Así de que pronto tendremos sorpresas maravillosas para cada uno de ustedes. Quiero en esta noche invitarle a escudriñar conmigo la Escritura y quiero invitarle a compartir un tema al cual le he llamado la fe que vale.
Y para ello le invito a buscar allí en su Biblia, si la tiene a mano, el Evangelio de Lucas capítulo 18, a leer los versículos 7 y 8 de aquel libro. Dice la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Verso número 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, gloria al Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como le acabo de decir, el tema de esta noche le he titulado La fe que vale. Y en esta noche vamos a hablar de eso, de fe, porque estamos viviendo momentos aciagos, porque estamos viviendo momentos que hacía más de 100 años no se veían sobre la tierra. Hemos sido confinados a nuestros hogares, hemos sido llevados a estar dentro de nuestras casas, y esto nos habla un poquitico de lo que ya había pasado en el libro de Éxodo. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Quiero hablarle de lo que es la fe. Hoy en día uno escucha a muchas personas decir: yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, yo soy una persona de fe. Y mencionan la fe como un cliché simplemente, pero la verdad es que la fe no habita en sus corazones. La verdad es que la fe para ellos es simplemente una confesión, tal vez una declaración, pero no es la certeza que tienen sus vidas. Hay personas que han depositado su fe en artículos, hay personas que han depositado su fe en hombres, hay personas que han depositado su fe en otros seres, menos en el correcto, es decir, en el Señor. Su fe y la mía debe de estar depositada en Dios. Y en esta noche yo quiero hablarle de esa fe que vale, de esa fe verdadera, porque decían los viejos: hijo, la fe te valga. Yo recuerdo esas palabras: hijo, la fe te valga. Es decir, conforme tú creas te sea hecho. Pero hay personas que tristemente no tienen la fe correcta. La fe que tienen no vale porque no es eficaz, y no es eficaz porque está mal fundamentada, porque esa fe ha sido colocada en la persona incorrecta. Por ejemplo, dice la Biblia: maldito es el hombre que confía en el hombre y pone carne o pone brazo por su carne. Y lo que está diciendo la Biblia allí es que esa fe que se coloca en el hombre es incorrecta. Por ejemplo, el aficionado a un partido de fútbol coloca su fe en su equipo y luego deposita esa fe en el jugador estrella del equipo, esperando que por causa de este jugador el equipo pueda ganar el partido y por ende también el campeonato. Pero déjeme decirle que es una fe mal fundamentada. Nuestra fe tiene que estar depositada en Cristo. La Biblia dice en la carta a los Hebreos: puesto los ojos, o más bien puesta la fe en Jesús, parafraseando el versículo, el que es autor y consumador de la fe. La palabra fe en el griego es la palabra pistis. Y pistis tiene 4 connotaciones especiales. La palabra pistis significa confianza. Y dice la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 4, el verso 6, Elifaz temanita le dice a Job: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Mira qué tremendo lo que le está diciendo este hombre, porque dice: como tú temes a Dios, Él es tu confianza. Es decir, que Dios es la fe de Job. Dios tiene que ser la fe suya y mía. La misma Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así de que cuando usted y yo tenemos ese temor a Dios, estamos depositando nuestra fe en el lugar correcto, y nuestra fe entonces cobra valor. La segunda palabra que significa pistis, o más bien la segunda connotación, es dependencia. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 33, verso 15, que Dios había dado orden a Moisés de sacar al pueblo. Y Moisés le dice a Dios: si tu presencia, de la cual yo dependo, parafraseó el versículo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mire qué tremendo, porque Moisés era consciente de que el único que podía ayudarlo a cumplir tan grande tarea era Dios mismo. Usted y yo tenemos que tener una dependencia absoluta del Señor.
Usted y yo tenemos que tener una dependencia absoluta de su palabra. Usted y yo tenemos que tener dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que el Espíritu nos ayuda en toda debilidad, incluso nos ayuda a orar, nos enseña a orar porque no sabemos. Dice que Él gime por nosotros con gemidos indecibles. Y es necesario que su confianza, pero que también su dependencia sean hacia Dios. Así de que fe es pistis y pistis es confianza, pero también es dependencia. La siguiente palabra que es connotación de pistis es la palabra fidelidad. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, el verso 13, dice que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel porque Dios no puede negarse a sí mismo. Ahora, no está diciendo Pablo que usted y yo seamos infieles, sino que nos motiva a que seamos verdaderamente fieles. No sé si me estoy haciendo entender hasta aquí, pero quiero decirle que la fe no es solamente decir que la tengo, no es una palabrita allí de dos fonemas. No, la fe es algo mucho más profundo. La fe es tener confianza depositada en Dios, es tener dependencia de Dios, pero la fe es serle fiel a Dios. Usted y yo tenemos que ser fieles. ¿Sabe? Yo recuerdo de un programa que daban en nuestra televisión que se llamaba Infieles y era un periodista que buscaba a hombres y mujeres que se hallaban siéndole infiel a su pareja, a su cónyuge, y los exponían, los descubrían. Bueno, la situación o la idea es que usted y yo seamos hallados fieles. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice: doy gracias a Dios, a quien me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Pablo fue hallado fiel por Dios porque Pablo era fiel al Señor, pues tenía fe en Dios. Usted y yo tenemos que ser hallados fieles. Y la cuarta connotación que tiene la palabra pistis es la palabra honradez. Y la palabra honradez significa integridad. La Biblia dice en Job, capítulo 2, versículos 3 y versículo 9. Allí en el verso 3, del capítulo 2, Dios le dice al adversario: ¿no has notado que Job, a pesar de que tú me desafiaste, me tentaste para que le arruinara, aún retiene su integridad? Aún es honrado para conmigo, aún me ama. Y en el verso número 9, la mujer de Job le dice: ¿por qué retienes hasta hoy tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Déjeme decirle, esto es la verdadera fe. Usted podría decirme lo que dice la Biblia en la carta a los Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y estoy absolutamente de acuerdo. Pero la palabra fe va un poquitico más allá. No lo olvide, cuando usted habla de fe, habla de confianza. Cuando usted habla de fe, está hablando de disposición. Cuando usted está hablando de fe, usted está hablando de fidelidad, pero cuando usted habla de fe, usted está hablando de honradez, de integridad. Usted y yo tenemos que ser íntegros. Algunas personas dicen: yo soy honrado. Bueno, sí, usted es honrado mientras lo ven, pero no es íntegro, porque tal vez cuando no lo ven hace lo que es incorrecto. Necesitamos entender que ser íntegro es hacer lo que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Yo he visto gente a lo largo de estos años que mientras tienen a su superior, a su jefe, a su líder de ministerio, a su pastor, a su patrón, son personas activas, dinámicas, son personas proactivas y son personas de pronto que son muy perfeccionistas al hacer las cosas. Pero cuando no les están viendo, cuando no les están exigiendo, cuando no les están demandando, tristemente se vuelven mediocres. Y déjeme decirle, no es que sean mediocres, es simplemente que no son íntegros. Y usted y yo estamos llamados a guardar la integridad. Así es que cuando hablamos de una fe que vale, estamos hablando de una fe que tiene confianza en Dios, una fe que depende de Dios, una fe que es fiel a Dios y una fe que es íntegra. La fe siempre es una reacción humana ante una acción divina. Y esta confianza, o esta fe más bien, está considerada como una relación y actitud personal hacia Dios.
Dentro de esa relación de Dios-hombre, hay dos palabritas que son contradictorias entre sí, pero que significan fe. La primera es temor de Dios. La fe es temor de Dios. Hablando con mi esposa justamente la noche de anoche martes, yo le decía que cuando estaba pequeño sufría de una fobia llamada agorafobia. Era temor a estar en lugares muy amplios, espaciosos. Pero a pesar de que sentía ese temor, déjeme decirle, una de mis pasiones era tenderme sobre el césped de una cancha de fútbol que había frente a mi casa, a contemplar la inmensidad del cielo, a contemplar las estrellas. Y me asombraba y me llenaba de temor, porque yo decía, ¿cómo es posible que algo tan majestuoso, algo tan grande, algo tan vasto, haya sido por Dios, hecho por Dios y no nos absorba, no nos consuma, no nos destruya? ¿Cómo es posible que un Dios tan grande nos permita a nosotros, que somos tan finitos, tan pequeños, hacer parte de sus maravillas? Esto me producía temor. Y ese temor es fe. Y le digo que es contradictorio porque la siguiente palabra que significa fe, ya lo habíamos dicho, es confianza. Y es contradictorio que quien tiene temor en realidad tenga confianza cuando pensamos que temor es miedo. No, temor es reverencia, amor, adoración, obediencia a Dios. Pero confianza es creer que Él es el guardador de mi vida. Una de las cosas que hacen los soldados es que se consiguen un amigo cuando están en la guerra. Y a ese amigo le confían su vida misma. A ese amigo le confían sus secretos, le confían sus posesiones y le confían su vida. Y no creen y no confían sino en ese amigo solamente. Y aquel amigo es recíproco, confiándole también su vida a este amigo. Y se crean lazos, y cuando desafortunadamente ese lazo se rompe, el sufrimiento es cruel y tremendo. Por eso usted ve cuánto estrés posguerra hay en algunas personas. Es necesario entender entonces que tenemos temor a Dios, pero también confiamos en Él. Y hay una tendencia en cuanto al concepto de lo que es la fe. La fe, voy a leerle lo que dice aquí, se considera como una creencia intelectual a alguna verdad que puede ser acerca del conocimiento de la naturaleza divina. A ese conocimiento se le llama verdad sobrenatural. Y es una creencia intelectual también acerca del pasado, y a esta se le llama verdad histórica. Es decir, que cuando hablamos de fe, hablamos del conocimiento de una verdad histórica, pero también hablamos del conocimiento de una verdad divina. La fe, entonces, es una actitud de confianza, de convicción y de entrega hacia una divinidad o hacia una enseñanza religiosa. Pero esto no es más que simplemente humanismo. Esto no es más simplemente que lo que dice un diccionario. La fe me deja ver que se parte en 4 tipos y yo se los quiero compartir. En Hebreos capítulo 11, verso 1 dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que usted no ve, o la convicción de lo que no se ve. Y aunque es una misma sustancia, tiene 4 operaciones diferentes la fe. Y de eso vamos a hablar en esta noche. La verdadera fe que vale opera en 4 ámbitos. La fe que vale opera en 4 dimensiones que nos permiten estar completos y estar plenos. Recuerdo que estaba Jesús con sus discípulos y de pronto Jesús maldice la higuera. No encuentra qué comer en ella, maldice la higuera, y los discípulos le preguntan: ¿por qué la higuera que maldijiste se secó? Y dice Jesús: bueno, ustedes no hacen las cosas por falta de fe. En otra ocasión viene Jesús y le traen a un paralítico, a un joven que está endemoniado. Jesús lo sana y los discípulos preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos? Por causa de la falta de fe. La fe, y se lo decía hace unos días, es como el músculo que hay que ejercitarlo para que no se atrofie. Músculo que no se ejercita se atrofia. Y quiero hablarle de las 4 operaciones de la fe. Número 1,
La fe opera para salvación. Y esto significa creer. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire lo que dice Pablo. Pablo dice, cuando ustedes tienen fe, ustedes obtienen salvación. Estaba leyendo una nota acerca de un joven que se decía ser ateo y decía ser anarquista. Y decía este joven, lo más delicioso para mí era demostrarle a todos que Dios no existe. Lo más hermoso que había para mí era tomar a aquellos que se decían cristianos y golpearlos y hacerlos blasfemar y negar la fe. Pero un día, en medio de mi ateísmo, me sentí abandonado, me sentí solo, me sentí totalmente abatido, así de que caminé por una calle y, oh, gran sorpresa para mí, llegué a una iglesia cristiana. Entré a aquel lugar, la gente saltaba, daban vueltas, bailaban porque estaban oyendo y cantando música a su Dios, a ese Dios que yo odiaba, a ese Dios que yo perseguía, a ese Dios que yo aborrecía. De pronto, el pastor comenzó a dar un mensaje y yo comencé a sentir, dice el joven, como que mi cuerpo estaba lleno de electricidad. Y pensé, tal vez me senté cerca de un tomacorriente o tal vez estoy cerca de un campo que genera mucha estática. Pero cuando fui a moverme no pude, dice aquel joven. Cuando el pastor llamó a las personas para orar por ellas, yo pasé delante y desde ese día me convertí a Jesús. Dice aquel joven que sintió el amor de Dios en su corazón y hoy busca a los anarquistas a los que él apoyaba para predicarles el evangelio de salvación. El apóstol Pablo dice, la fe que ustedes tienen les alcanza para salvación. Y esa fe es una fe regalada, es una fe gratis, porque es un don, un regalo de Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted y yo tenemos que comprender entonces que la fe opera en 4 ámbitos y el primero de ellos es para salvación. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, y lo mencionábamos hace unos días también, en el capítulo 3, el verso 17, que Dios no envió a su Hijo para que condenara al mundo, sino que lo envió para que el mundo fuese salvo por él. Cristo no vino a condenarnos y a juzgarnos. Cristo vino a redimirnos de la maldición del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Y comienza Dios a decirles a Adán y a Eva ciertas cosas que perdieron por haber pecado. A ti, mujer, le dice, aumentaré el dolor en tus preñeces y tu deseo será para tu marido. Hay maldición en la tierra y por eso la tierra, dice la Biblia, que produce cardos y espinos. Antes de que Adán y Eva se equivocaran en el paraíso, en el Edén, la tierra producía toda clase de arbustos, de árboles comestibles, porque Génesis capítulo 1 dice en el verso 11 que Dios creó los árboles con semilla que dieran fruto y su fruto tuviese semilla. Pero a partir del pecado, la tierra entró bajo maldición. Y es necesario que entendamos que usted y yo tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Y la mejor manera de hacerlo es viniendo a los pies de Cristo. Pero usted y yo necesitamos que el Espíritu obre en nosotros. ¿Sabe? La Biblia dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos enseña el Espíritu de Dios que necesitamos acercarnos a Dios para obtener salvación de nuestras almas. La segunda operación de la fe es que la fe opera como parte del fruto del Espíritu Santo.
La primera operación, que es para salvación, significa creer, pero esta segunda significa obedecer. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mire qué tremendo lo que dice la Biblia. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, una vez hemos recibido salvación, comienza a enseñarnos y produce en nosotros fruto. Y uno de ellos es fe. Y esa fe tiene que ver con la obediencia que usted y yo le seguimos a Dios. Recuerda que le acababa de decir que la esposa de Job le decía, después de todo lo que te ha pasado, Job, ¿aún retienes la fe? Es imposible que tú seas tan necio, Job. Es imposible que seas tan testarudo. Es imposible, Job, que después de lo que te ha pasado, tú continúes adorando a ese Dios. Y Job dice, es que es imposible que yo reciba solo lo bueno y que no vaya a recibir lo malo. En Éxodo capítulo 19, verso 5, dice la Biblia, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire lo que dice Dios a Moisés. Si ustedes se ocupan en guardar lo que yo les digo. Guardar la palabra, obedecer la palabra, es demostrar la fe. Uno de los grandes hombres que demuestra su fe es sin duda alguna Abraham. La Biblia dice que Dios le había prometido a los 75 años de edad un hijo a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le dice, el año que viene tu hijo nacerá. Y un año después, Isaac estaba en brazos de su padre siendo circuncidado. Unos años más tarde, se cree que entre unos 12 y 17 años más tarde, Dios le dice a Abraham que le entregue su hijo. Y sabe, hay una versión de la Biblia que dice, Dios le dijo a Abraham, dame a tu único hijo al que tú amas. Y hablé de esto hace unos días también. El hijo amado de Abraham era sin duda alguna Risa, Isaac. Y Dios ahora le estaba diciendo a Abraham, yo quiero que lo que te he dado tú me lo vuelvas, me lo entregues. Y Abraham en ningún momento cuestiona a Dios. Abraham en ningún momento le dice a Dios, es que lo único que tengo es que ya despaché al otro, es que me quedé sin hijos, es que va a ser el Damaseno Eliezer el heredero de mis propiedades. Dice Dios, dice Abraham más bien, perdón, si Dios lo pidió, Dios sabe por qué lo hace. Y dice la Biblia que subió Abraham con el muchacho al monte Moriah para sacrificarlo. Y allí en ese lugar probó Dios la obediencia de Abraham. Probó Dios la fe de Abraham. ¿Y sabe cómo llama la Biblia a Abraham? El padre de la fe. Parafraseando esto, podríamos decir que Abraham era el padre de la obediencia. Qué bueno que usted y yo aprendiésemos a obedecer a Dios. ¿Sabe? Dios dice, no toques aquello que está muerto. Pero usted y yo somos felices desobedeciéndole a Él, tocando aquello que no debemos. La segunda connotación entonces de la palabra fe es, o más bien la segunda operación, es la de de obedecer. Es un fruto del Espíritu que nos enseña a obedecer. La tercera operación de la fe. La fe opera como la doctrina o el credo que usted y yo profesamos. Es decir, todos nosotros tenemos un credo, ¿sabe? Los hinchas del equipo de fútbol, de la barra del equipo de fútbol, tienen un credo y ellos van al estadio vestidos con la misma camisa, llevan sus banderas a cuestas, se saben unos cánticos, hasta hacen algunos tipos de bailes para alentar a su equipo. Tienen unos códigos, un credo de fe para ellos. Pues usted y yo también debemos tener un credo. Y Judas, en el versículo número 3, el único capítulo que tiene Judas, en el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros,
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contiendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol Pedro en su primera carta, el verso 3, dice: sino santificad a Dios el Salvador en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. Mira lo tremendo de esto. Judas dice que nosotros debemos estar prestos a defender la común salvación que tenemos, hablar del credo que tenemos. Y Pedro dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Recién convertidos, yo le hice al pastor una pregunta y le dije: ¿en qué creemos? Porque no creo que sea solo en Jesucristo. Y el pastor se sentó conmigo y me explicó y me dijo: mire, hijo, creemos en Dios Padre por esto, creemos en Dios Hijo por esto y creemos en Dios Espíritu por esto. No creemos en esto ni creemos en esto otro por estas razones fundamentales, y me lo mostró a través de la Escritura. Y me enseñó el credo. Y nosotros creemos que Dios es nuestro Dios y Salvador. Nosotros creemos que su Espíritu es nuestro Paráclito, nuestro ayudador, nuestro consolador. Nosotros creemos que la sangre de Cristo fue rociada para lavar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros creemos también que Cristo viene por la iglesia para raptarla, para quitarla de lo que viene de la gran tribulación, y creemos que Cristo viene a juzgar a las naciones. Creemos también que Cristo va a destruir al opositor de nuestras vidas. Y creemos que Cristo ha preparado para nosotros mansiones celestiales en las cuales nos va a permitir estar con Él, reinando por los siglos de los siglos. Aleluya. Usted y yo tenemos que entender que la fe también es un credo. Ahora, yo no le estoy hablando del credo de los hombres. Yo le estoy hablando de los credos que la Biblia nos enseña. Porque los hombres enseñamos cosas. En algún lugar, en alguna ocasión, mientras yo entré, quise saludar a alguien y le fui a abrazar y me dijeron: no, aquí nos es prohibido saludar de abrazo. Le dije: hermano, pero es que la Biblia dice que nos saludemos afectuosamente, aún con ósculo santo. Sí, pero aquí está prohibido. ¿Sabe cómo se llama eso? Credo de hombres. Es que en esta iglesia nos sentamos los hombres y las mujeres de esta manera. Credo de hombres, mi hermano amado. Usted y yo tenemos que creer lo que dice la Escritura. Jesús juzga a los fariseos y les dice: ustedes enseñan a los hombres cosas de hombres, doctrinas de hombres, y ustedes imponen cargas las cuales ustedes no quieren mover siquiera. Ustedes imponen a la gente cosas que ustedes mismos no hacen. Son predicadores, pero no aplican lo que predican. Y la cuarta operación acerca de la palabra fe es que la fe opera como don sobrenatural del Espíritu Santo, y esto es para fidelidad. Perdóneme, le dije en la número 3, opera como la doctrina que profesamos, como credo, como confianza. Pero la cuarta es que la fe opera como don sobrenatural del Espíritu Santo, y esto significa fidelidad. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, el versículo 9, la Biblia dice: capítulo 12, verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el versículo 3, la Biblia dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted y yo tenemos que entender que nuestra fe nos tiene que hacer fieles a Dios. Como Adán y Eva no podemos ser engañados. ¿Sabe? La Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo, sino que antes las reprendemos. Usted y yo ahora sabemos cómo trabaja. En alguna ocasión yo le compartía a un hermano, me decía, hermano, ¿cómo es el diablo?
¿Tiene cachos y tiene cola? Y le dije, no, el diablo se ha modernizado. Hoy usa minifalda y escote profundo. Es diferente la manera en que el diablo opera. Pero ya sabemos cuándo él viene a atacarnos. Ya sabemos que el diablo hoy no viene oliendo a azufre, mi hermano. Si usted cree que el diablo se le va a presentar con un trincho allí grande, con un par de cachos enormes, con una cola y olor a azufre, déjeme decirle, ese no es el diablo. El diablo hoy se presenta a través de la tecnología. El diablo hoy se presenta a través de Facebook, a través de Instagram, a través del Twitter, a través de WhatsApp, a través de Snapchat, a través de todas las redes sociales que nos absorben el tiempo que le pertenece a Dios. El apóstol Pablo dijo que redimiéramos el tiempo porque los días eran malos. ¿Y sabe usted y yo cuánto tiempo perdemos a veces en las redes sociales? Y déjeme decirle algo. Nos escudamos en lo siguiente, es que estoy leyendo un versículo bíblico que publicó el pastor. Es que estoy leyendo aquí tan interesante la nota del hermanito, cómo cuenta el testimonio. Pero ese tiempo que estamos ocupando aquí, se lo estamos quitando a estar en la presencia de Dios. Ese tiempo que estamos ocupando aquí, se lo estamos quitando a nuestro Señor. Entonces, el diablo ya no viene con cachos y cola, ahora viene de una manera diferente. Disfrazado de tableta, disfrazado de iPad, disfrazado de celular, disfrazado de iPhone. Mateo, en el capítulo 17, el versículo 20, y con esto quiero cerrar. Dice, le preguntaron a Jesús en el verso 19, ¿por qué los discípulos no pudieron echar fuera un demonio? Y Jesús dice, ustedes no pudieron porque su fe era poca. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Usted y yo tenemos que entender lo siguiente. En la medida en que su fe se desarrolla en estos 4 ámbitos, en estas 4 direcciones, en estas 4 dimensiones, déjeme decirle, usted va a alcanzar el tesoro eterno que Dios ha guardado y ha prometido para usted, su salvación, la salvación de su alma. Pero es necesario entender que usted tiene que ser fiel y consecuente a la fe que Dios le está pidiendo y le está demandando. Usted tiene que ser fiel, mi hermano amado. Usted tiene que ser fiel, amigo que me está viendo, que me está escuchando en este momento, en esta transmisión. Usted que está allí en las redes sociales, usted que me está viendo en Facebook, usted que me está viendo a través de YouTube, déjeme decirle, Dios le está demandando una demostración de fe. Cuando Dios llama a Abraham para que sacrifique a su hijo, se lo mencioné ahora, estaba haciéndole una petición, diciéndole, demuéstrame tu fe. Cuando Dios le dice que tiene que, como le dijo aquel joven, da todo lo que tienes a los pobres, aquel joven se entristeció. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? Pidiéndole una demostración de fe. Dios no necesita su dinero. Dios necesita su fe. Y nos prueba a través de lo que podemos darle a Él. Dios quiere que nosotros demostremos nuestra fe. Bueno, voy a cambiarle un poquitico el tópico para que no se incomode. Cuando Dios le dice que vaya una milla más, usted tiene que demostrar su fe yendo esa milla con buen criterio, con buen ánimo. La Biblia dice que estemos siempre dispuestos. Y usted y yo tenemos que demostrar nuestra fe. Hoy es fundamental que la iglesia desarrolle la fe que debe tener para esperar al deseado de las naciones. A nuestro Mesías Salvador, a nuestro Jesús, que viene por una iglesia que es santa y sin mancha. Que cuando el Señor venga, pueda encontrar fe en la tierra. ¿Sabe? Jesús no viene a buscar al pastor que tiene la mejor corbata. Jesús no viene a buscar al pastor que tiene el adelanto tecnológico o que tiene la mejor Biblia. Jesús viene a buscar una iglesia que tenga fe. Jesús viene a buscar una iglesia que lo esté esperando, que tenga la confianza de esperarlo, que haya puesto en él su dependencia para esperarlo. Una iglesia que sea fiel y que sea genuina, que sea honesta, que sea íntegra.
Quiero motivarle en esta noche de miércoles. Hoy es 29 de abril del año 2020. A que usted permanezca en fe. Si usted es de aquellas personas que alguna vez estuvo en la iglesia, pero que hoy se encuentra lejos, alejado del Señor, quiero motivarle a volver a los pies de Cristo. Usted que aún no le conoce, quiero invitarle a que se acerque a Jesús y que deposite su fe, su confianza en Él. Él no le va a defraudar. Quiero recordarle que estamos en redes sociales. En YouTube estamos como Casa de Avivamiento Palmira. En Facebook estamos como Iglesia Casa de Avivamiento. Y en Instagram estamos como ig.casa de avivamiento. Yo soy el pastor Alexander Aunca, pastor principal de la Iglesia Casa de Avivamiento a las Naciones en Palmira, Colombia. Espero que este mensaje haya sido de bendición para usted. Si usted tiene un comentario, si usted tiene una petición de oración, escríbanos por favor. Queremos orar por usted, queremos bendecirle. Quiero invitarle para que el próximo domingo, a las 9:30, hora de Colombia, usted se conecte con nosotros. Bendigo a los hermanos que nos están viendo en Europa, en los Estados Unidos y en Sudamérica. Que la paz de Dios descanse sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.